Hola artistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Mónica, ilustradora y diseñadora gráfica, y hoy vamos a hablar precisamente de eso, las diferencias y similitudes entre ilustrador y diseñador gráfico. Es muy normal pensar que un diseñador y un ilustrador gráfico realmente forman parte de la misma profesión, pero no es así, cada uno se dedica a un ámbito concreto de la rama artística, aunque es verdad que muchas veces un ilustrador puede ser también diseñador y un diseñador puede ser también ilustrador, así que vamos a ver primero sus similitudes. Muchas veces que confundamos dos disciplinas artísticas suele pasar debido a que todas empiezan por una misma formación inicial, como son el conocimiento de la gama cromática, de la composición, de las formas, de cómo se tienen que aprender ciertas técnicas. Entonces todo eso es algo que va unido a lo que es el principio de todas las ramas artísticas visuales. Pero algo que tenemos que tener claro es que el ilustrador ilustra, es decir, dibuja. Y estas ilustraciones suelen complementar a un texto del que va unido, es decir, trata de incluir información adicional al texto que acompaña, mientras que el diseñador gráfico trata de transmitir un concepto de la forma más simple posible, debido a que tiene que captar la atención en un espacio de tiempo muy breve. Las dos profesiones necesitan de una gran capacidad intelectual, saber transmitir de forma icónica y saber lograr transmitir emociones y sentimientos por medio de sus dibujos y diseños. Pero mientras que el ilustrador se puede basar en muchos elementos y utilizar muchos elementos dentro de sus ilustraciones, el diseñador gráfico siempre va a tender a transmitir lo máximo posible con lo imprescindible o lo menos posible. Es decir, para el diseñador, menos es más. El ilustrador puede emplear también esta forma de concepto, pero también puede hacer justamente lo contrario. Tiene muchísima más libertad creativa en este aspecto. También el inicio del proceso creativo de estas dos profesiones es bastante similar. Necesitan primero de un estudio y un análisis para después realizar sus bocetos hasta que quede contento con uno de ellos para llevarlo al arte final. También es general que los dos utilicen distintas técnicas de expresión como son la acuarela, el carboncillo, el lápiz, el gouache, y que todas ellas las suelen utilizar para sus esbozos, aunque sí que es verdad que el ilustrador puede utilizar estas técnicas tanto juntas por separadas, tanto para sus bocetos como para su arte final, y el diseñador gráfico su arte final siempre suele estar más vinculado a las herramientas digitales debido también a que es necesario muchísimas veces que el dibujo final o el diseño final sea un vector, que esto lo explicaremos más adelante porque necesitamos que sean vectores y qué es un vector. También el destino del arte realizado por estas dos profesiones es bien distinto. Como hemos dicho, el ilustrador realiza dibujos y estos dibujos se pueden aplicar tanto a la forma editorial, es decir, realizando ilustraciones tanto para dentro de los libros como para sus portadas, así como también para revistas, pósters y demás. También se puede focalizar en la venta de sus propios productos integrándolos en objetos como serían prints, tazas, cojines, cualquier ámbito textil. Y también puede formar parte de la publicidad incluyendo sus dibujos en anuncios como pueden ser en folletos, en pósters, en banners o en cualquier tipo de estos medios. Mientras que el diseñador, su arte final está muchísimo más enfocado en la publicidad. Solemos pensar que el diseñador gráfico tiene que saber dibujar, pero esto no es del todo así, puesto que realmente el diseñador no dibuja, sino que diseña, es decir, se basa de distintos componentes como pueden ser la tipografía, los iconos, los fondos, los colores, y todos estos los componen dentro de un espacio para transmitir una idea. También podemos encontrar una gran diferencia entre estas dos profesiones debido al estilo del autor, es decir, en un ilustrador lo más normal es que te contraten sabiendo el estilo personal que tienes y que deseen que tu ilustración o tu dibujo tengan tu estilo propio de dibujo. Mientras que para el diseñador no es tan importante su estilo como buscar el estilo propio de la empresa. Es decir, está claro que siempre vamos a poner un poco de nuestro propio estilo, pero lo que más se tiene que notar en ese diseño es el estilo y los valores de la propia empresa o del cliente que te está contratando, siempre teniendo en cuenta a qué cliente final va destinado, porque también debido al rango de edad o su sexo o su cultura, deberemos enfocarnos en ciertas cosas distintas para llamar más su atención, puesto que estamos hablando siempre de que son diseños más enfocados a la publicidad y por tanto necesitamos un golpe de atención, una forma de llamar a ese cliente potencial que queremos. También es muy normal que cuando pensamos en un diseñador gráfico, lo primero que pensamos es que es una persona que se dedica a hacer logotipos, y esto es cierto, pero el ilustrador también puede realizar ciertos logotipos. Es decir, cuando hablamos de un logotipo que se ve como más dibujado, que tiene más detalle, que tiene más colores, que se enfoca más en algo visual que en algún concepto propio, si queremos un logotipo de estas características, será más normal que llamemos a un ilustrador que a un diseñador gráfico.
Otra diferencia, aunque esta no es a rajatabla, sino que suele ser así, el ilustrador suele dedicarse más a dibujar, si estamos hablando del ámbito digital, en mapa de bits, mientras que el diseñador gráfico siempre lo solera hacer todo a partir de vectores. Entonces, como podéis estaros dando cuenta, realmente son dos profesiones que son distintas, pero la verdad es que van muy unidas de la mano y en muchos proyectos es normal que tengan que necesitar tanto un ilustrador como un diseñador gráfico o que la misma persona tenga las dos profesiones, como es mi caso, en el que, por ejemplo, desde mi experiencia yo he diseñado catálogos en los que no solo los he diseñado, es decir, he creado como la composición propia, cómo se distribuyen las tipografías, qué imágenes incluimos y todo lo que va más enfocado hacia el diseño gráfico, sino que también he realizado dibujos propios, es decir, mi parte más ilustrativa, para incluirlos dentro de ellos. Entonces realmente son dos profesiones que aunque sean distintas se complementan muy bien. Pero si ahora mismo estás viendo este vídeo porque no tienes claro realmente cuál de estas dos profesiones es la que quieres ejercer, es decir, qué es lo que quieres estudiar, estos son los puntos claves. Si te gusta más dibujar, mostrar tu estilo propio, buscar la forma de contar una historia por medio de dibujos, te tendrás que dedicar más hacia el ámbito ilustrativo, y si tu idea es más de buscar cómo transmitir información por medio de conceptos simples, es decir, tratar de que un concepto complejo se convierta en lo más simple para que una persona la capte en el menor tiempo posible, realmente te tienes que dedicar más hacia la rama del diseño gráfico. En mi caso, yo estudié Bellas Artes y los 2 primeros años de esta carrera son formación general. No te especializas en nada y ni siquiera das ni diseño ni ilustración. Empiezan con los conceptos básicos de aprender a dibujar, aprender a usar las técnicas, y las asignaturas son la de pintura, dibujo, escultura, técnicas digitales y historia del arte durante esos 2 primeros años. Luego, en los 2 siguientes es cuando empiezas a especializarte en aquello que deseas, y en mi caso yo me centré más en la pintura y en la ilustración, también porque las asignaturas de diseño gráfico no habían muchos y todo era como muy fundamentos, no abarcaba mucho más. Entonces, una vez terminé la carrera y hice el máster, también hice otro curso de 1 año para estudiar diseño gráfico y de esta forma formarme también en este ámbito. Pero sí que es verdad que no hace falta meterte en Bellas Artes, sino que existen escuelas de diseño y escuelas de ilustración que se dedican desde el primer momento a abarcar estos 2 temas. Entonces, lo que te recomiendo es que hables con gente muy diversa. En mi caso sí que me gustó hacer la carrera en vez de estar en una escuela de arte, no por lo que me enseñaron a nivel profesional, porque realmente no está tan enfocado como a lo profesional de dedicarte a un trabajo, sino que te abre muchísimo la mente y te enseña a valorar mucho más los conceptos y las ideas que tienes y cómo desarrollar tu forma creativa. Y creo que a mí eso luego me ha ayudado a seguir mi formación de distintas formas. Es como un poco expandir tu mente, y tampoco estoy diciendo que tengas que estudiar una carrera ni que tengas que estudiar ningún curso de formación ni nada. Muchísima gente que es autodidacta y también está perfectamente bien. Esto ya es decisión de cada uno, simplemente expongo aquí los distintos puntos de cómo se funcionan estas 2 profesiones, por si alguno se siente interesado o tenía dudas de qué se hacía dentro de cada profesión, para que ya lo tengáis un poco más claro. Espero que os haya ayudado el vídeo de hoy. Si es así, darle a like, suscribiros y nos vemos la próxima semana.